Navegar por los océanos del planeta implica siempre una lucha contra la naturaleza. En alta mar no hay a dónde salir huyendo, ni dónde refugiarse. Si el viento es peligroso, las olas no lo son menos. ¡Cuidado, cuidado! Hace falta pericia, valor y suerte para sobrevivir a una tempestad en el mar. Fuerzas de la naturaleza. Tempestades en el mar. Más de 2/3 de la superficie terrestre están cubiertos por océanos. A diario, cientos de miles de barcos navegan por alta mar. Y la navegación no siempre es tranquila. Una violenta tormenta puede sorprenderles de forma inesperada. Vientos fortísimos braman en los océanos. En ocasiones, las olas superan los 15 metros de altura. Cuando eso sucede, incluso los barcos más grandes pueden tener problemas. Y para las tripulaciones, una agradable travesía puede acabar convirtiéndose en una lucha por la supervivencia. Como promedio, cada semana se hunden 2 barcos grandes. Una de las zonas más peligrosas en torno a América del Norte se encuentra frente a las costas de Terranova. El 14 de febrero de 1982, vientos huracanados provocaron una catástrofe que conmocionó al mundo entero. El día anterior, los meteorólogos habían emitido un aviso sobre una tormenta atlántica que se dirigía hacia la costa oriental de Canadá. En su trayectoria había varias plataformas petrolíferas. Owen Myers trabajaba como observador meteorológico en una de ellas. Había vivido unas cuantas tormentas severas, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Esta llegó a toda velocidad y se intensificó rápidamente. Cada vez era más y más violenta, y mientras las olas golpeaban la plataforma, miraba a mi alrededor y pensaba, bueno, acabará derribando algo. Mientras los vientos alcanzaban los 160 kilómetros por hora, en lugar de observar las olas desde una altura de 20 metros, lo que veías eran las crestas de las olas por encima de ti. a solo 25 kilómetros de la plataforma de Owen, 84 hombres trabajaban en la Ocean Ranger, la plataforma más grande del mundo. Como el Titanic, había sido descrita como insumergible. Aquella noche, la tormenta se dirigía directamente hacia ella. La plataforma no estaba anclada al lecho marino. Flotaba sobre unos tanques de lastre gigantescos. En el interior de uno de los soportes, los operadores regulaban el volumen de agua de los tanques para mantener la plataforma nivelada. Las portillas estaban a tan solo 8,5 metros sobre la línea de flotación. Estaban bien reforzadas. En torno a las 7 de aquella tarde, una ola gigante golpeó la plataforma e irrumpió en su interior. Toneladas de agua de mar entraron en el soporte. Produjeron un cortocircuito en los controles de lastre
y los tanques empezaron a inundarse. El peso del agua añadida hizo que la plataforma se inclinara hacia un costado. Los trabajadores, desesperados, pidieron auxilio. Nos estamos escorando mucho y tenemos que evacuar la plataforma. Recibido. La situación es muy grave. Debemos desalojarla cuanto antes. La tripulación no tenía otra opción. Abandonaron la plataforma. «90 minutos después, la Ocean Ranger se hundió. En la plataforma de Owen, la tripulación no se despegaba de la pantalla del radar. Se había esfumado. Fue alucinante. De pronto desapareció de la pantalla. Fue algo terrible. Lo cierto es que cuando algo tan grande no se ve es porque ya no está ahí. Y deduce que se ha hundido. Al día siguiente, lo único que encontraron fueron restos de las lanchas salvavidas. Las olas las habían dejado hechas pedazos. Ninguno de los 84 hombres sobrevivió. Cuando estás en el mar, ya sea en una plataforma o en barco, siempre existe el riesgo de hundimiento. Al igual que el Titanic, la Ocean Ranger se consideraba insumergible. Ahora, como el Titanic, yace en el fondo del océano. Todo listo. A bordo. ¡A bordo! Alguien que sabe bien lo peligroso que puede ser el mar es el capitán Sean Winters, de la Guardia Costera estadounidense. Su equipo patrulla Cabo Disappointment, en el estado de Washington, una de las zonas más peligrosas de la costa del Pacífico. Donde trabajamos podemos tener desde condiciones como las de hoy, que está tranquilo, hasta rompientes a lo largo de esta entrada, olas que pueden medir 4, 6, 9 metros. En invierno, grandes cantidades de agua fluyen por la desembocadura del río Columbia y chocan contra el Océano Pacífico. Las tormentas aquí pueden ser tan traicioneras que se ha ganado el sobrenombre de Cementerio del Pacífico. Todas las semanas, los guardacostas acuden al rescate de personas en peligro. Es bastante peligroso, es muy traicionero. Aquellos que piensan o dicen, oh, no tengo miedo, deberían tenerlo. Si no le tienes respeto al mar o a lo que te puede deparar la madre naturaleza, no deberías navegar. El océano es enorme y nosotros muy pequeños. Para describir las condiciones en el mar, los marineros usan la escala de Beaufort, que mide la intensidad del viento. Fuerza 0 es calma. Cuando los vientos alcanzan los 29 kilómetros por hora, son de fuerza 5. Pequeñas olas con crestas rompientes y algo de espuma. Fuerza 7. Los vientos alcanzan los 50 kilómetros por hora y las olas una altura de 6 metros. Fuerza 9. Estas condiciones, con vientos de 75 kilómetros por hora, suponen todo un reto para los barcos. Mucho más peligrosos son los vientos de fuerza 10 en la escala de Beaufort y que acompañan a los temporales. Las ráfagas de viento superan los 80 kilómetros por hora y el mar se ve casi blanco. Pero la peor pesadilla es un fuerza 12. Vientos huracanados. Su velocidad supera los 117 kilómetros por hora. El agua está completamente blanca por la espuma del oleaje. Las olas pueden superar los 14 metros de altura. A pesar del peligro, algunos marineros todavía están dispuestos a asumir los riesgos. Y uno de ellos lo pagó caro. Se vio atrapado y luchando por sobrevivir, muy lejos de tierra firme.
La mayoría de los navegantes procuran evitar las tempestades. Pero algunos asumen el reto de surcar los mares más peligrosos del mundo. El océano Antártico rodea la Antártida. Cuando los vientos del oeste azotan esta región del planeta, no encuentran ningún obstáculo que los frene. Pueden alcanzar velocidades que superan los 240 kilómetros por hora. La velocidad media de estos vientos es la mal planeta. Los marineros saben que los veloces vientos producen un fuerte oleaje. Y el océano Antártico tiene las olas más altas del planeta. Lo bastante grandes como para engullir un velero. Noviembre de 2008. Costa Atlántica, Francia. Hasta pronto. 30 patrones se preparan para la Vendée Globe Race. Una regata en la que rodearán el globo en solitario, atravesando el océano Antártico. La aventura es todo un reto. Mucho más peligrosa que escalar el monte Everest. El océano Antártico es uno de los más fieros. El lugar más desagradable del mundo. Olas de 20 metros, vientos de 70 nudos, icebergs. No es lugar de vacaciones. Los familiares saben que no verán a sus seres queridos en 3 meses. Y eso sí tienen suerte. Los solitarios navegantes zarpan mientras más de 300.000 personas los despiden. Tony Bullemore, un experto patrón, ha participado en la Vendée Globe y sabe lo dura que puede ser. Hay cientos de barcos de espectadores. Después, poco a poco, desaparecen. Quizá tengas cerca a uno o a 2 de tus competidores, vuelves a despedirte, ellos te desean buena suerte y después te quedas solo. Día 1. Los veleros se adentran en el Atlántico. Desde aquí, el camino más corto para dar la vuelta al mundo es navegar pegado a la Antártida, atravesando una zona del océano Antártico denominada los 40 Rugientes. En la Vendée Globe Race de 1997, Tony Bullemore descubrió lo impredecible que puede ser este océano. Cuando el Antártico está agitado es el peor mar del mundo. Partes de este océano son tan remotas que solo los astronautas han estado más alejados de la Tierra. Te sientes muy solo. El barco es tu mundo. No puedes contar con nadie, estás solo. Cuando Tony estaba a tan solo 800 kilómetros de la Antártida, las cosas se pusieron feas. Había una banda negra que venía del sur, una gran masa de nubarrones que avanzaba hacia mí. La velocidad del viento iba aumentando, 30, 40, 50, 55, 65, 80, 95, 110, 130. En algún momento soplaba a 160 kilómetros por hora. Y empecé a preocuparme por si zozobraba, bueno, por si naufragaba. El fuerte oleaje y el viento acabaron pasando factura. Oí un ruido. En unos segundos, 2 o 3 segundos, el barco había volcado. La quilla se partió. Cuando el barco se hundió, Tony se quedó apoyado sobre el techo. Y todo fue de mal en peor. La botavara golpeó uno de los portillos, que estaba sumergido. Lo reventó y empezó a entrar agua. Fue alucinante. Parecían las cataratas del Niágara. Entraba a raudales. El agua congelada inundaba el camarote. Tony solo tenía una pequeña bolsa de aire para respirar.
Debía ponerse el traje de supervivencia cuanto antes para no morir congelado. Su radiobaliza automática envió una señal de socorro que fue captada por el ejército australiano. Pero el equipo de salvamento más cercano se encontraba a 2000 kilómetros de distancia. Nunca se había efectuado un rescate tan al sur. 3 días después, un avión de salvamento localizó milagrosamente su barco volcado. Ya lo tenemos. Pero no tenían forma de izarlo y ni siquiera sabían si seguía con vida. No tenía agua potable ni comida. Pasé muchísimo frío. Pensé que no aguantaría más de 1 día y medio. La Armada australiana envió un barco para rescatarlo, pero se encontraba a 2 días de distancia. Tony llevaba ya 4 días atrapado en el interior del casco volcado de su embarcación. Luchaba por sobrevivir en las gélidas aguas y no tenía ni idea de si sería o no rescatado. De pronto oí ruidos. Era un equipo de la Armada australiana que golpeaba el casco de su barco para averiguar si seguía con vida. Presté atención y oí que alguien estaba hablando en inglés. Cogí aire, nadé unos 4 metros para salir del camarote, seguí nadando y conseguí llegar a la superficie. Se me puso una sonrisa de oreja a oreja y dije, Dios, estoy a salvo. Está vivo. Ahí está. Es él, es él. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí delante. Es él, está ahí. Sus rescatadores no podían creer que hubiera sobrevivido tanto tiempo en las gélidas aguas del océano Antártico. En cualquiera de los océanos puedes vivir una situación de peligro, pero el océano Antártico es el peor de todos. Sonrían, por favor. Eso está hecho. Desde la salida a la meta, la Vendée Globe Race es una prueba de resistencia humana. En 2008, solo 11 de los 30 barcos acabaron la regata. De nuevo, el océano Antártico demostró lo implacable que es. Un patrón cayó por la borda y sufrió fracturas múltiples cuando una enorme ola lo estrelló contra su embarcación. Muchos otros fueron víctimas de los fuertes vientos. En total, 12 patrones fueron derrotados por las condiciones extremas del océano Antártico. En el hemisferio norte, el océano Atlántico padece algunas de las tormentas más violentas. Muchas se originan frente a las costas estadounidenses y se desplazan al este. Cuando una tormenta cruza el enorme océano Atlántico, no encuentra ningún obstáculo en casi 5000 kilómetros. De modo que las olas pueden seguir creciendo. Hasta hace poco los científicos no sabían con exactitud qué altura podían alcanzar. El Discovery es el buque de investigación del Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido. El doctor John Allen es uno de sus investigadores. Ha viajado muchas veces a bordo de este barco, pero cuando el Discovery zarpó en enero de 2000, no sospechaba que aquel viaje acabaría haciendo historia. No es algo que queremos que vuelva a suceder.
y sinceramente es algo que preferiríamos no haber vivido. El equipo de investigación se adentró en el Atlántico para efectuar observaciones rutinarias de las corrientes marinas. Cuando el barco estaba a 240 kilómetros de la costa, se topó con varias tormentas. La primera tormenta fue muy severa, tanto que la mayoría de nosotros nunca habíamos visto unas olas tan grandes en la vida. Fuerza 10 en el Atlántico Norte. Estupendo. La tormenta hacía muy incómoda la vida a bordo. Básicamente te zarandeas como si fueras un corcho en el agua, como una lata bajando por una catarata. Por supuesto, en aquel momento no éramos conscientes de que aquello podía empeorar. Y fue a peor. Las olas crecieron. Aquello era realmente monstruoso. Olas que literalmente parecían tan grandes como el barco. Éramos insignificantes. John intentó hacer una foto. La ola rompió con tal violencia que no pude apartar mi dedo del disparador. Bajo cubierta, un instrumento registraba la altura de las olas. Cuando los científicos regresaron a la base y comprobaron los datos, averiguaron por qué su experiencia había sido tan aterradora. Habían sufrido el embate de una ola de 29